Buenos días. Empezamos esta semana y un poco te quería contar por qué escuchas esto. Esto o cualquier otra cosa que escuches que tenga que ver con autoconocimiento. También podemos incluir lo que llaman autoayuda, espiritualidad. Autoconocimiento me parece un término muy amplio, que abarca todo lo que tiene que ver con eso, una necesidad de entenderse a uno mismo y su vida, y la vida de los demás. ¿Por qué haces esto? Hace un tiempo te hablé de una encuesta que había visto en algún lugar que decía que un porcentaje amplio de las personas, en este caso creo que era autoayuda, que usaban libros de autoayuda, lo hacían con una motivación de aprendizaje y mejora personal, no porque se sintiesen mal, ni mucho menos porque necesitasen tratamiento. Una de las cosas que se suele decir, sobre todo cuando se va a criticar esto que llaman la autoayuda, que es un poco el cajón de un sastre donde entra de todo, pues una de las críticas está intentando suplir, por ejemplo, la terapia, y es peligroso. En ese caso estoy de acuerdo. No sé si es peligroso, en algunos casos seguro que sí, pero sobre todo creo que no es un espacio necesario. Cuando uno está pasando por una depresión, uno necesita ayuda más allá de leer un libro, por muy bien que esté el libro. Y a lo mejor el libro le puede ayudar, pero no es lo que uno necesita algo más. Suele ser así. La primera razón por la que haces esto es porque quieres más, necesitas crecer. El día a día de la vida que nos plantea nuestra propia cultura, nuestra sociedad, se te queda corto. No porque seas mejor que nadie, este deseo de autoconocimiento está en todo el mundo, pero se muestra de manera diferente. Porque todo el mundo tiene ese input de crecimiento en todos los sentidos. Puede ser que hayas llegado en algún momento al autoconocimiento porque te sentías mal. Yo creo que llegué con un porcentaje de sentirme mal, un poco perdido, en el sentido de que lo que me proponía la cultura, y era muy joven, lo que me proponía la cultura es que no me llenaba. Y ahí me sentía como, aquí pasa algo. O sea, yo tengo que crecer en este mundo cultural, tengo que tener cada vez un mejor trabajo, crecer materialmente, crecer en prestigio social. Digo, y es que a mí eso no me motiva. Entonces descubrí que aparte de esos crecimientos, que no critico como tal, que hay de malo en crecer en prestigio social y en capacidad material, más dinero, más cosas, en sí no veo nada malo. Depende mucho del uso y de la necesidad que uno tenga de eso. Pero sí hay otro crecimiento, que es en lo humano. Hay personas que buscan autoconocimiento, autoayuda, para mejorar en su crecimiento social. Por lo menos esa es su motivación. Yo creo que no se han dado cuenta todavía de que hay un crecimiento desde lo humano, un crecimiento personal, pero sí tienen esa llamada a crecer. O más bien, todos la tenemos, o más bien la identifican. Y entonces quieren crecer. Dicen, pues a ver si gano más, a ver si encuentro estrategias para tal. Y en el camino se pueden encontrar este crecimiento personal, este crecimiento en lo humano, ser una persona humanamente cada vez más, que vive cada vez más los niveles más altos que los humanos podemos vivir, que están bastante identificados, están identificados por las religiones, las filosofías a lo largo de la historia. Ama al prójimo como a ti mismo. El amor
o la ética desde las filosofías orientales y la filosofía occidental, que está totalmente influida o yo diría mediatizada por esa idea de la ética. Es para mí la rama más potente de la filosofía occidental, la ética. Entonces yo creo que tú estás escuchando eso, que tú estás escuchando esto porque buscas, con unas motivaciones u otras en un principio, pero estás buscando algo más que un crecimiento material y un crecimiento en prestigio social. Incluso estás buscando algo más que la pura supervivencia, aunque uno esté en la pura supervivencia. En el sentido de que no tienes tus ingresos asegurados o no tienes las cosas básicas. Aún así uno tiene la llamada, aparte de a conseguir lo básico, uno tiene la llamada a humanamente, llámalo ser mejor persona. Eso está en todos. A cada momento se nos están planteando a todo el mundo disyuntivas de este tipo, ser buena persona o aprovecharme de los demás o qué sé yo. Esto está muy en el día a día. Desde muchos puntos de vista se ve que los seres humanos necesitamos esto, crecer como seres humanos. Es decir, crecer hacia esos niveles de los que te he hablado antes y siempre te hablo. Aquello que es la virtud de la que hablaban los griegos, aquello que es lo más alto como ser humano. Uno se lo puede plantear que es lo más alto como ser humano, no como ser social. Lo más alto es ser pues el más aclamado, el más rico. Pues en nuestra cultura es más o menos así. Nuestra cultura no premia a las buenas personas. ¿Tú has visto alguien famoso por ser buena persona? Pues en general no. Hay 4 o 5, la Madre Teresa o Gandhi, cosas así, o Mandela, que están como seres especiales que en lugar de crecer en materialmente y en prestigio social, aunque prestigio social sí terminaron teniendo, se dedicaron más a una lucha por las cuestiones humanas, valores humanos y demás, en sí mismos y en los demás. No entro en si estos personajes realmente eran así, sino que un poco encarnaban eso, pero si lo miras dices socialmente, socialmente ¿quién tiene valor? Elon Musk y gente así. Gente que ha ganado mucho dinero porque son muy listos, consideramos que son muy listos o cosas así. Esos son los líderes espirituales de nuestra cultura. Sin embargo, hay un movimiento muy amplio, como te digo, creo que está todo el mundo ahí dentro, por crecer como ser humano. Porque eso implica ya no solo que tú vas a estar mejor en la vida, sino implica menor sufrimiento, sino que implica mayor felicidad o mayor sentido en la vida. Y cuando la vida tiene mucho sentido, la vida de uno tiene mucho sentido, se experimenta algo que no le pondría yo el término felicidad, sino es ni siquiera diría un contento o una satisfacción, no, va más allá, es puro sentido. Y cuando la vida de uno percibe que tiene sentido, no importan tanto las circunstancias. Y lo que siempre te digo es que esto social lo hemos creado nosotros. Y al ser creado por nosotros no es algo que estuviese en la naturaleza. Nosotros hablamos de nosotros mismos como seres que quieren cada vez tener más y ser preponderantes en la cultura, pero eso no está en la naturaleza en sí. Como que no nacimos queriendo ser premio Nobel o el más rico o el que más dinero tenía. Yo ya sabes que toda esta cultura creo que está muy teñida por ciertas ideas perversas de gente que no es como la mayoría de la gente. Ideas un poco insensibles, eso de ser el, el número uno, de ser el mejor, de no sé qué. Yo todo lo asocio a esa frase que creo que es muy aclaradora y definidora de lo que nos pasa. La frase se dice en películas de mafiosos, pero es un poco
nuestra manera de vivir. Y la frase es: lo siento, pero no es nada personal, son negocios. Negocios como una visión de la vida en la que lo personal no importa, importa lo material. Y lo material es algo, como te digo, más de una idea social, más de quién tiene en su... Cuando eres niño, quién dice yo quiero ser... Cuando eres bastante niño, yo quiero ser, no sé, millonario y dominar a los demás. Yo no he escuchado nunca a un niño decir algo así, eso es como un poco raro. Incluso te puedes preguntar si el niño está bien. No, en general, pues quieren ser, en muchos casos, profesiones en las que ayudan a los demás. Pero esta cultura es más de competir. Entonces estamos en una sociedad, en una cultura que vive con unas bases que están bastante deshumanizadas, esa es la idea. Y todo este trabajo de autoconocimiento lo que nos ayuda es a humanizarnos y a humanizar la sociedad. ¿Y cuál es el método? El método yo creo que no. El método, la vida es muy inteligente y la vida está constantemente desafiándonos. Ese es el método. La vida es desafío constante. Y uno, cuando hablamos de este ego, uno aprende a cómo vivir. Vale, tengo que ser alguien socialmente, tengo que ser válido, tengo que demostrar que valgo, tengo que tener. Cuanto más tenga es que seré mejor, habré avanzado más, sirvo, soy bueno, tengo que tener un aspecto, todo esto. Esto lo aprendemos en cuanto somos niños. Se nos muestra qué es lo bueno, qué es lo malo. Y nuestros sentimientos como seres humanos se dejan a un lado. Tienes que encajar en este patrón. Y ese patrón no es que nos lo impongan nuestros padres, es que está en cada acto, incluso en cada cosa. Tú ves un coche y está construido desde ahí, no está construido desde lo humano, está construido para mostrar que vales, para mostrar a través de ese coche tu potencia y una serie de cosas. No está construido desde un punto de vista humano. Entonces uno aprende eso y lo que hace toda su vida, como eso es un invento nuestro, la vida lo que nos pide es otra cosa, uno lo que hace toda la vida es, como te decía el otro día, verse frustrado. Toda la vida es una frustración, un desafío constante. Porque todo el rato la vida está contradiciendo, por eso todo el mundo dice, ay, qué infeliz soy. O es que no, qué infeliz, pero me falta algo, es que me falta, es que no tengo esto, no tengo lo otro. Porque estoy intentando rellenar un espacio, una demanda que no es muy sana. Estamos intentando cumplir con unas demandas que no son las naturales y humanas y cómo eso nos genera esa infelicidad, ese desagrado. Con esta sociedad nunca llegas a conseguir nada realmente, porque siempre es más y siempre puedes perder. Mientras que la vida lo que propone desde que nacemos es que encontremos nuestro sitio según lo que tenga más sentido para nosotros y lo vivamos y construyamos sentido. Y tenemos la ética, tenemos el corazón como herramientas y tenemos el darnos cuenta para ir viendo y a ir aplicando esas herramientas a este crecimiento. Entonces toda la vida tiene sentido. Puede que socialmente no consigas llamar la atención de nadie, puede que no consigas muchas cosas materiales, siempre por supuesto las mínimas necesarias, pero la vida tiene mucho sentido y se vive de una manera muy rica. Es una vida muy rica, tiene mucho contenido. La sociedad, como no nos propone una vida rica, nos propone una vida muy vacía, tiene que llenar de contenidos, de YouTube, de todo, para que estemos entretenidos. De repente surge el entretenimiento. No es no disfrutar del arte, es el puro entretenimiento, es estar entretenido, que algo me entretenga porque mi vida es que no es muy entretenida.
Y nuestra vida aquí no es entretenida porque es que no está construida socialmente para que estemos entretenidos con lo que vivimos, para que nos sintamos plenos con lo que vivimos, para que sintamos, ¿qué sentido tiene esto? Qué bien. No está hecha para esto, está hecha culturalmente, pues eso, para ver si me compro otra cosa y digo, mira lo que me he comprado. Y estar viviendo una vida que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero no hemos aprendido a seguir ese sentido, no hemos aprendido a hacerlo. Y entonces es por eso que creo que hay ese boom de autoconocimiento, de querer algo más, porque el decaimiento, el vacío existencial y todo esto nos hace querer mirar otra cosa. Y como no vivimos esto, la vida nos está desafiando todo el rato. Por eso, los desafíos son tan buenos. A nosotros no nos gustan nada, pero son tan buenos. Te pongo un ejemplo, que es el dinero. Que a uno le falte dinero, en algún momento, creo que es un gran aprendizaje, porque te saca de muchas estructuras y te hace mirar a la vida. Y te hace mirarte a ti misma y a ti mismo. Vivir constantemente sin lo básico no me parece una manera de aprender en la vida, ni de crecer, ni nada por el estilo. Aunque nuestra cultura favorece eso, que mucha gente viva sin lo básico, mientras que otros viven con muchísimo más de lo que necesitan. No tiene sentido, es un absurdo. Pero si no miras a la vida y solo miras a nuestra cultura, nos parece normal. Incluso admiramos que haya gente que tenga tantos recursos que no sepan qué hacer con ellos mientras otros mueren de hambre. Y nos parece lícito. Y nos parece lógico. Es muy raro desde un punto de vista humano. Pero somos así. Desde un punto de vista humano somos un poco raros. Entonces esto en algún momento de la vida te viene. Y es un desafío. Y de ese desafío uno aprende. Porque lo peor que nos podría pasar es que fuésemos seres completamente adaptados a esta cultura, que nos fuese todo bien. Claro, es imposible, porque esta cultura en sí tiene mucho vacío existencial y entonces no sentimos. Como mucho podemos estar adormilados con el entretenimiento o haciendo muchas cosas, pero esta cultura constantemente nos va a recordar, este no es el camino, encuentra tu camino. ¿Qué ocurre? Que te sientes mal porque todo el mundo va a otra cosa, todo el mundo va a esto, se ponen sus fotos en Instagram o donde sea y dices, joder, pues si todo el mundo está contento, pero este vacío está en todas partes. Entonces todo lo que pasa es un aprendizaje desde lo humano, de autoconocimiento. Todo lo que parece que es algo negativo es aprendizaje. Uno no quiere aprender a base de golpes, por supuesto, pero todo lo que nos está ocurriendo nos está mostrando algo. Todas las personas que supuestamente nos están haciendo daño nos están mostrando algo. A mí las personas que me critican me hacen un favor grandísimo, hasta los que me insultan, porque me muestran mi respuesta ante eso, cuánto estoy en mi ego, cuán claro veo, en qué nivel de confianza estoy en el sentido de ver, porque la confianza es ver, cuánto veo, cuánto me doy cuenta, cuánto me atrapa. Incluso cuanto más injusta sea la crítica, mejor, te remueve y dices, pero más te confronta con lo que hay. Y entonces te vas dando cuenta, vas viendo cómo, por ejemplo, en este caso las críticas o en el caso del dinero, cuando en un principio yo alguna vez he experimentado ausencia, o sea, falta de dinero, ha surgido un miedo muy, muy de adentro. Y entonces vas viendo el valor que le dabas al dinero y por qué ese miedo y ese dolor no era por no tener y morir de hambre. Eso es difícil que te pase aquí. Era porque era un desastre socialmente si no tenía dinero. Era como, no tienes ningún valor. Y entonces ahí te das cuenta y dices, o sea, yo me valoro mucho por el dinero. Me creía que no. Por ejemplo, o con una crítica de alguien, una crítica, tú dices, no, si yo a la gente tal, pero viene una crítica quizá muy injusta o un puro insulto, esto tan propio que se da hoy en día, de alguien anónimo,
y te das cuenta y te surge un ego brutal, pero quién se ha creído, tal. Y dices, uff, ¿por qué te surge ese ego y ese desprecio? Porque todavía no te estás creyendo mucho lo tuyo, no lo ves. Cuando estás totalmente convencido, yo siempre ponía ese ejemplo de que alguien iba a visitar a su hijo que estaba en el hospital y le decía, se le ponía delante Jesucristo, Buda, Einstein, quien fuese, y le decía, no, tú no vayas a ver a tu hijo que tú no le quieres. Cuando ves las cosas tan claras, le dices a Jesucristo, aparta a Jesucristo, yo no sé qué le pasa a Jesucristo, o a Einstein, no sé qué raro, ¿qué les pasa? No dudas de lo que sientes. Cuando lo ves. Cuando no lo ves, viene cualquiera y te dice, vaya tonto eres, y tú te hundes, es que debo ser tonto, es que... Pues todo ese proceso yo también lo he vivido. Te pongo 2 ejemplos míos, pero hay otros muchos en mi propia vida y obviamente diferentes en la tuya. Todo lo que pasa, todo lo que nos dice la gente, en el fondo nos está mostrando algo en nosotros. Y cuando en algo nos atascamos es porque hay algo que se puede aprender ahí de uno mismo. Todo es algo figurado, pero todo es como una conspiración para que crezcamos. Para que, ¿qué es crecer? Ver más. Desde mi punto de vista es ver más. Tener mayor conciencia de las cosas. Darte más cuenta de las cosas. El iluminado, entre comillas, es el que se da cuenta de todo. No tiene espacios donde no se entera y empieza a sufrir y dices, yo no sé por qué. Y no se da cuenta de que está sufriendo por algo que está haciendo, diciendo, viviendo. Y además hay otra parte, esto es más desde un punto de vista individual, pero hay otra parte que es nosotros como sociedad y como cultura. Nuestra sociedad es tremendamente injusta en lo material. Y hay mucha gente que está con el discurso de necesitamos todos a una luchar contra esta sociedad injusta. Pero si no hay nada que te desafíe, y yo esto lo veo mucho en las personas, es que hace poco lo vi con una persona muy cercana, muy amiga. Era una persona que no se estaba planteando prácticamente nada, pero cuando ha tenido un desafío personal, ¡boom!, se iluminó su parte de darse cuenta de cosas suyas y entonces miró a la sociedad y dijo, esto es injusto lo que vivimos. Esto es absurdo. Injusto me refiero, pues que eso, lo que te he dicho antes, que haya gente que se muera literalmente de hambre en el mundo mientras la otra parte del mundo estamos haciendo dieta. Es inhumano, es que no es inhumano por un sentido negativo, tal, que sí. Es como que no va con nosotros, nosotros no somos así. Nos hemos convencido de algo así. Nuestra compasión de una persona mínimamente sensible, si realmente lo miramos, no soporta eso. Y como eso tantas cosas. Pero no hay conciencia social de lo que pasa si no hay un desafío, si yo no me veo a mí mismo, y entonces me abro a mirar más. Y la vida es todo el rato un desafío y nosotros inconscientemente todo el rato intentando evitar desafíos. Un desafío es la opinión de una persona, por ejemplo. ¿Y cuál es el desafío principal? El del miedo. ¿Qué nos da miedo? Que nos pase algo, entonces no queremos morir, no queremos movernos para no salir de un espacio seguro. Y otra cosa que nos pasa es que no queremos que nadie hable mal de nosotros porque eso sería que muy básicamente que nos echasen de la tribu y nos vemos fuera de la tribu y nos da mucho miedo. Queremos ser aceptados socialmente. Y eso nos puede llevar a que al final estemos metidos en un metro cuadrado buscando no destacar, buscando no decir nada, buscando para que nada toque ese equilibrio tan volátil que hay en nosotros. Un equilibrio que, como vemos, se resquebraja muy fácilmente. Tú puedes ver una persona que dices, oye, esta persona qué segura es, tiene un trabajo muy bueno,
y todo el mundo la valora bien. Y ves a esa misma persona que ha perdido el trabajo, que no tiene dinero y que viene muy mal dadas la situación económica y ¡pum! Esta persona de repente dices, parece otra, ya no tiene esa seguridad que tenía antes. Y si además está siendo muy criticada por los demás y constantemente se le dice que no vale, que no sé qué, que no sé cuánto, si es rechazada, esta persona puedes verla completamente hundida, pero hasta niveles insospechados. Y dices, pero si hace nada era una roca sólida. ¿Por qué es eso? Porque no vemos, vivimos de intentar encajar en nuestra sociedad y quedarnos ahí, allá donde encaje y me quedo ahí, así como que no me caiga nada, que no me toque nada. Ay, 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 ay. Y no es que hagamos eso por, no sé, es que no hemos aprendido otra cosa. Y entonces nos dedicamos un poco a eso, a intentar estar lo más seguro posible y que no nos toque nada. Claro, la vida es un constante desafío, nos está tocando todo. Porque si estás intentando que nadie te critique y que no sé, el nivel del miedo va subiendo. Y al final te hunde una mala palabra de tu pareja. Ya no te digo de algún desconocido que va por la calle o de mucha gente. No, al final te hunde o al final te hunde un propio pensamiento tuyo, de autorrecriminación, de autocondena. Entonces no quiero ni escuchar mis pensamientos y siempre estoy escuchando música, siempre estoy haciendo no sé qué. Es que no soporto ni escuchar mis pensamientos porque a ver qué me van a decir. O uno mismo, el propio miedo, aunque lo tengas todo atado, el miedo dice, vale, lo tienes todo atado, ya no te voy a avisar del peligro de no tener, pero ahora te voy a avisar del peligro de poder perderlo, del peligro de poder morir, del peligro de lo que sea. Es un desafío constante. Aquí o crecemos humanamente o lo pasamos mal. Porque siempre el miedo arrecia y se adapta a lo que sea. Y entonces, por bien que se lo monte uno, en respeto a esta cultura y con toda su buena fe, el miedo llega y lo desbarata todo. Se asocia a nuestro ego y nuestro ego empieza a ver monstruos en todas partes. Estamos condenados a crecer humanamente, personalmente, al autoconocimiento. Estamos condenados. Entonces, cuanto antes uno aprenda cómo autoconocerse, en qué consiste, uno tendrá más herramientas para lidiar con una realidad que es una amenaza constante. Es que dependiendo de la circunstancia que esté uno tiene su miedo y uno tiene su ego. Y uno tiene su necesidad de crecer humanamente y va a ser desafiado por la vida constantemente. Y en la vida va a patear nuestro ego y la vida nos va a hacer sentir miedo. Y como no crezca uno se enquista en eso y uno lo pasa realmente mal. Por eso somos una sociedad en la que hay mucho entretenimiento y mucha evasión, porque para evadirnos hasta de nuestro propio pensamiento. Esto no es necesario, ese sufrimiento no es necesario. Nos tendrían que enseñar desde niños lo que es el autoconocimiento, que viésemos a la vida dónde está el sentido para nosotros y lo siguiésemos. Y que construyésemos una sociedad basada en el sentido, no basada en tener y parecer. Por eso somos todavía en conciencia y en humanidad seres primitivos como cultura. La civilización actual somos primitivos en ese aspecto. De hecho, es que nos estamos matando por las ideas más bizarras, por la religión, por un territorio, por no sé qué, como si no hubiese tierra en este mundo. Es por el ego, porque no hemos pasado esa fase, porque estamos atrapados en las cosas más bajas. Y se necesita autoconocimiento y crecimiento. Y todo el mundo necesita crecer en este aspecto. Por eso creo que todos tenemos la llamada y por eso creo que tú escuchas estos audios
o lo que sea que hagas que tenga que ver con autoconocimiento, porque realmente tienes una necesidad que tenemos todos los seres humanos de vivir en paz en nuestra cabeza y vivir con sentido. Y si vivimos en una cultura que nos propone vivir cosas sin sentido, buscamos, como sea, aunque sea de manera inconsciente. Y es que es necesario que hagamos esto así. Bueno, esto era lo que te quería contar hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Te quiero recordar dos cosas. Una, que si quieres contactar conmigo de manera privada, puedes hacerlo en la dirección contacto@buscadoresdesentido.es. Y si quieres hacerme algún aporte económico, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios que te dejo en la descripción de este episodio.